Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mostrador Televisión, a una nueva semana política con Mirko Macari, nuestro director. Hola Mirko, ¿Qué tal, Federico? ¿cómo viene la semana, Mirko? Bien entretenida, y con tema nuevo. Han Ah, pasado, han después pasado de, cosas, ¿no? después de varias semanas repitiéndonos con movimiento estudiantil, estamos con un giro y estamos conversando sobre el incidente del jueves pasado en el Senado en Santiago, que va a marcar la pauta de la política. ¿Qué te surge con esto? Porque a mí me surgen muchas cosas. Me surge el tema de las instituciones, ¿cierto? El tema de los procesos, el tema de quién gana, quién pierde. Tiene, ¿Tenía razón o no tenía razón Girardi? tiene muchas aristas. Como todo en política, aquí lo importante no es lo que es lo que parece, ¿no? Y cómo se ordenan los actores en torno a lo que cada uno quiere apuntar como lo central. Yo creo que, bueno, se han repetido todo tipo de argumentos que la opinión pública ya conoce, una fuerte crítica del establishment en general, de la derecha y de alguna parte de la concertación sobre Girardi, otra parte de la concertación defendiendo a Girardi, porque ahora el tema es si Coincide condenó con o el, no con los... condenó la acción violenta. Vamos primero al tema que ha estado menos tocado, creo yo, que es el subtexto político que hay detrás. Yo creo que el clima que se genera es muy favorable para varios actores. Por cierto, es muy favorable para el senador Girardi, ¿no? Desde la irrupción de los movimientos estudiantiles, que cambian completamente el escenario político, la presidencia del Senado viene a ser una suerte de camisa de fuerza para Girardi, que es histórica y naturalmente un activista dentro de la política, ¿no? Él ha hecho de su bandera de lucha política la representación de la agenda ciudadana y progresista, ¿no? Entonces, en ese sentido, a él le quedó muy incómodo este traje que tenía que vestir de modo institucional y se viene queriendo zafar de él hace rato, y aquí se le da una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque si se llegara a dar el escenario de ser destituido, ya con el solo hecho de que la derecha y la moneda se le pongan al frente y lo condenen, eso lo levanta a él como líder de los movimientos ciudadanos, ¿no? El tipo que defiende el derecho a expresión de la ciudadanía, el sujeto que defiende las vías no violentas de solución de las controversias, ¿no? Y lo instala en un viejo anhelo que él tiene, que es distanciarse o diferenciarse del establishment concertacionista que ha apostado por el orden, esa parte de la concertación que no es menor, menos en el Senado, que ha sido parte del Partido del Orden en Chile, porque ellos tienen una coincidencia estratégica respecto de una agenda de centroizquierda que excluya a la democracia cristiana, o a una parte de la democracia cristiana, porque le impide levantar las banderas progresistas, aborto, derechos ciudadanos, etcétera, ¿no? La deseo hacía que la concertación, hace que la concertación no se pueda subir a ciertas causas que tienen mucha fuerza en ese sector. Entonces, para el senador Girardi es mucha ganancia este escenario que se está dando, porque él ya en los hechos queda como el defensor de su grupo, y sería más ganancia que lo sacaran de un cargo para el cual le queda poco tiempo, ¿no? Dura un año esta mesa del Senado, y lo instala en este nuevo escenario social de fuerza y de que la energía está en la calle, está en esta teoría en la ciudadanía, para este sector descontento que se identifica con el progresismo, y eso a él lo levanta. De partida saca con una mano al Ameo, ¿no? Y deja en incómoda posición la candidatura de Bachelet. Y el otro gran actor que gana es la moneda, el gobierno, porque viene a blindar su tesis de endurecimiento, marcando la agenda de orden público, de seguridad ciudadana, en desmedro de lo que no le conviene, que es discutir el fondo de las demandas de los estudiantes, que es lo que se instala, que es lo que estamos discutiendo, el respeto a las instituciones democráticas, no permitir el desorden, permitir el caos, esa sensación, eso es lo que a la moneda le conviene y permite que sus parlamentarios se ordenen. Además, todos los senadores de la derecha van a tener que cuadrarse con la tesis de la censura, y olvidan además una semana donde la derecha estuvo muy dividida porque estaban discutiendo reforma tributaria,
cambio el binominal ahí a la derecha no está ordenada. Entonces se ordena detrás de la agenda que le conviene instalar a nivel de opinión pública a la moneda. Entonces ellos tienen una relación ahí win-win, ganan. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? El Partido Socialista, y buena parte de los que tienen negocio con el Partido Socialista en la democracia cristiana, porque el negocio de ellos es dejar todo esto tranquilo, que la Concertación estos 4 años pase piola, que no llegue la sangre al río, que no hayan divisiones que produzcan un quiebre, y ir detrás de Bachelet, porque quienes administran la candidatura de Bachelet, el eje de CPS, que es el que se ha instalado hace un tiempo como el ordenador de la concertación que queda institucional en el Parlamento. Sí, yo coincido contigo en gran parte, pero pienso que hay que agregar otro perdedor. El otro perdedor son las instituciones de la República, instituciones permanentes de la República, porque con esta lógica de pegarle al presidente del Senado y pegarle al Poder Judicial de parte del gobierno, y en fin, las instituciones se empiezan a demoler, ¿no? Ya se pierden los límites. Si la presidencia de la República es una institución importantísima para que la República funcione, y en ese sentido, cuando uno ataca al presidente, tiene que ser en ciertas circunstancias y con ciertos tonos, entre los actores políticos, ¿no? Porque ellos tienen que interactuar, esto es un sistema político, no son aislados. Lo mismo cuando se ataca al Poder Judicial, hay ciertos límites. Y en este caso, al presidente del Senado, por mucho que le hayan faltado formas a él, ¿no? La verdad es que hizo algo muy razonable, no hacer entrar a la fuerza pública al Senado, pudiendo no hacerlo. Lo que pasa es que le faltaron las formas, y lo que pasa es que tiene mucho enemigo que van tras él, ¿no? Y que al final del día, como tú dices, sale ganando, probablemente salga ganando. Pero, ojo, hay que cuidar las instituciones. Y hoy día las instituciones están crujiendo, que no es bueno para nadie, porque es muy importante fortalecerlas, y es muy importante que el orden público prevalezca, pero dentro del juego democrático con la posibilidad de expresión. Hay que ponerle límite a estos agitadores. Por cierto, si Luis Mariano Rendón es un agitador profesional del tema que sea, y ahora está ahí adentro del Senado poniendo en jaque la institucionalidad, pero la institucionalidad tiene que ser más fuerte que eso. Bueno, yo yendo a lo puntual estoy de acuerdo contigo en que creo que esencialmente Girardi actuó bien, porque no había acá una opción buena, sino que cuál es la menos mala frente a esa relación. Yo creo que la menos mala en rigor fue la que tomó él, pero el asunto va mucho más allá, está instalado mucho más allá de la discusión sobre lo técnico, ya es un asunto político mayor, y por supuesto que la actuación de estos activistas profesionales, lo que Juan Guillermo Tejeda llamaba el rojerío, dispuesto a subirse a la protesta por la reforma a los estudiantes, arriba de cualquier caballo, o por ¿no? bajar el precio de los calcetines, ahí van a estar ellos. Se suben a cualquier micro. Claro, y la escena, la imagen de estos vociferantes, así una señora toda gorda con un megáfono, pidiendo nada, nueva constitución, ¿no? Versus la cara de la Camila Vallejo, ya es disruptivo, pero además saltando encima de la mesa donde están. Eso por un lado. Flaco favor que le hacen los activistas al propio movimiento estudiantil, porque cambian la agenda, los perjudican, pero bueno, son cabezas calientes, eso lo sabemos. Pero por otro lado, se ha instalado un discurso muy pro instituciones, tratando de hacer ver que el Senado chileno sería como una suerte de Cámara de los Lores, una suerte de lugar inmaculado, quinta esencia de la democracia ejemplar que vive el país. Cuando en rigor, el Senado y el Congreso en particular no es un lugar no solo donde conversan caballeros de alta alcurnia o de muy buena estirpe, sino donde se negocian intereses, ¿no? Y en el diseño institucional de la Constitución del 80, ¿no? El Parlamento es un lugar instalado para contener demandas que beneficien a la mayoría. La democracia es una respuesta a la pregunta de cómo se toman las decisiones, y que responde se toman por decisión de la mayoría o en representación de la mayoría. Pero la verdad es que en Chile no siempre, muy pocas veces las decisiones que se toman ahí son las que benefician a la mayoría, porque en el Parlamento operan todo tipo de intereses vía lobby, vía dinero, vía relaciones que no están aclaradas. O sea,
¿Cuál es la calidad democrática del Senado chileno? Todas las decisiones que se tomaron en el Senado chileno cuando habían senadores designados puestos ¿para qué? Para contener transformaciones y reformas al sistema de la AFP, al sistema de la ISAPRE, a la educación, etcétera. Entonces no pongamos, está instalado un discursito, ¿no? Sí. Por buena parte que ahí estarían los mejores. Sería una suerte de la nobleza de la política. Y estamos muy lejos de eso. No es así, pero también eso es verdad que estamos muy lejos y estoy completamente de acuerdo, pero también es verdad que es lo que tenemos. Hay una institucionalidad que hay que mejorar y lo tiene que mejorar la misma clase política y la institución democrática hay que cuidarla y mejorarla. Pero ¿dónde ponemos los acentos? ¿Cómo se mejora a sí misma si desde esos mismos lugares se impide la reforma al binominal para que sea más representativo? No es que haya un círculo vicioso, entonces, porque fue diseñado así. O sea, es cierto que es feo, no es bonito en la teoría democrática que un grupo de activistas salte encima de la mesa del Senado, pero yo encuentro mucho más impresentable, y era parte del orden y nadie dijo nada, los mismos que alegan hoy día cuando estaban Pinochet, o estaban los generales, o estaban los senadores designados, que estaban ahí para torcer justamente la voluntad de la mayoría. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, hay que saber hacer los énfasis. Estoy completamente de acuerdo. Oye, pero a propósito de instituciones, más allá de que no son inmaculadas, por cierto, son para funcionar y echarlas al trajín para ir mejorando la vida de todos los chilenos. Estamos en una crisis institucional justamente por la resistencia a hacer transformaciones progresivas, conversadas y razonables en el tiempo. Tal cual. No hay reforma en la educación hasta hoy, ya han pasado 20 años, no porque nadie haya sabido, sino porque en los hechos había que negociar en ese Senado y en esa Cámara de Diputados cuestiones que finalmente se licuaban y terminaron en nada. Por ejemplo, la reforma estudiantil que plantearon los pingüinos el año 2006. ¿En qué terminó el Parlamento? En nada. En este Parlamento que hoy día estamos defendiendo como el sumum, la nata de la democracia. Yo creo que eso es insostenible, no es la nata de la democracia. Es el mismo Parlamento donde entran a formar por la ventana, me parece. Ella es un gran aporte, una gran estudiosa, pero el punto de los mecanismos. Estoy completamente de acuerdo. Pero es lo que hay y hay que cuidarlo y en ese sentido que la derecha, el gobierno y la derecha aprovechen este impas para atacar al presidente del Senado en la forma que lo están haciendo, cuando todo indica que actuó razonablemente, más allá que le faltaron formas, debilitan las instituciones y hay que tener cuidado con eso. Esa es mi impresión, pero quería conversar un poquito sobre este impasse entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que también debilita las instituciones, más allá de los defectos que cada una pueda tener, porque necesitamos estas instituciones interactuando constructivamente para ir haciendo un mejor país, ¿no? Claro, yo lo relativizo bastante, yo creo que también, sería mentira pensar que nunca los gobiernos influyen sobre las decisiones de los jueces, ¿no? Todos los gobiernos de la concertación tuvieron lobistas, ¿no? Estudios connotados, estudios de abogados que influían en ciertos jueces, en ciertos fallos que para el gobierno eran claves. De incidir a nivel, por ejemplo, a nivel de la Corte Suprema. Pero hay temas de forma. No hablemos en el gobierno militar. Pero hay temas de entonces forma. El Poder Judicial siempre ha sido el pariente pobre. Y que un gobierno quiera presionar a los jueces a través del mecanismo institucional que tiene, a mí me parece de realpolitik. Siempre ha sido así, creo que siempre va a seguir siendo. La torpeza es decirlo, pero que no seguimos, siempre ocurre. No, pero no es así. Yo creo que aquí se ha pasado el límite. Cuando es una especie de amenaza, ya no velada, una amenaza explícita de influir en la carrera de los jueces, y que el ministro secretario de Gobierno ayer se dio 10.000 vueltas para decir que no era tal, pero que es tal, y hoy día además sale el ministro de Justicia tratando casi de débiles mentales a los que no entienden lo que es. En su diseño comunicacional el gobierno se excedió, lo que quería era reafirmar que estaban todos los actores involucrados dentro del aparato institucional del gobierno, encuadrarse con la mano dura y en hacer el énfasis en que el gobierno va a ser suficientemente ejecutivo y diligente respecto a la represión. Porque esa es la agenda que le conviene al gobierno. El partido del orden de los y dos. Probablemente, y que claro, la tesis que se compró la moneda para enfrentar esta crisis institucional, crisis social. Pero está demoliendo instituciones, a mi entender, y ese es el ojo que yo quiero poner en este momento, porque
el Poder Judicial, cuando tiene estos jueces de garantía que fueron parte de la reforma procesal penal en época de normalidad democrática, de normalidad de convivencia, con 1000 defectos, por supuesto, en las instituciones, pero en época de normalidad, son los hitos que tienen que fortalecerse en momentos de anormalidad y de crispación política. Hoy día hay una crispación geopolítica importante. Entonces, cuando lo que se dijo que era bueno, que era defender las garantías constitucionales de los seres humanos que habitan este país, que era bueno en momentos de normalidad, empieza a ser malo porque hay crispación política y porque se quiere tener más presos, que entre paréntesis no hay dónde tenerlo. ¿Dónde vas a tener a 2000 y tantos presos más? Te estoy inventando. Es imposible. Entonces hay una lógica perversa que lo importante es la estrategia política. Lo que tú dices, el planeamiento de esta estrategia política de parecer duro. La lucha por el poder, claro. Pero que demuele instituciones. Hoy día el gobierno tiene que tener cuidado porque está demoliendo instituciones o está tratando... Pero es que son ciclos históricos, creo yo, donde las instituciones se van adaptando a las nuevas realidades. Las instituciones no son una y para siempre. Eso será en la teoría y en los libros. Las instituciones van mutando y se van transformando de acuerdo a la lógica y a las mentalidades. Para bien, no para mal. Pero se van adaptando a las circunstancias. La historia te dice que no existe algo para adelante y para atrás. No hay avance y retrocesos. Hay de las dos cosas a la vez. Pero el avance probablemente ser para bien de los ciudadanos y mejorar las garantías. Lo que predomina es la lucha política. Sí, pero necesariamente, porque eso es secundario en relación a la gran tensión instalada. La tensión entre mantener el statu quo o alterarlo. Es imposible en una sociedad donde hay una fricción tan fuerte en este minuto por unos que defienden la línea Maginot para defender el statu quo, hacerle cambios de maquillaje, y otros que están tratando de horadar el dique para transformar relaciones de poder al interior de la sociedad. Y cuando se transforman relaciones de sociedad se alteran las instituciones, necesariamente eso te enseña la historia. Mirko, ¿qué hay sobre nuestro vecino, sobre Argentina, para hablar un poquito de política internacional? Un poquito. A pesar que en Chile hay tanto más que hablar, ¿no? Y esta reelección de Cristina Fernández, ¿cómo debiera afectar a Chile? La viuda. La viuda. ¿Cómo debiera afectar a Chile, según tu entender? Bueno, yo creo que tiene múltiples lecturas, pero básicamente se consolida un gobierno que optó por un modelo propio, ¿no? Un modelo centro-izquierda, muy concentrador del poder, un tanto autoritario, pero bastante garantista en temas económicos sociales, en una lógica bastante de lo que es la tradición del peronismo, de lo que es la tradición del peronismo, y el éxito arrollador de Cristina Fernández se explica por un hecho circunstancial, como fue la muerte de Néstor Kirchner. O sea, no sé qué hubiera pasado si Néstor Kirchner no hubiera muerto y no hubiera enviudado ella, ganándose la simpatía natural que una circunstancia de ese tipo genera en un país, además con la emoción a flor de piel en estas cuestiones, como es Argentina. Es verdad. Y Mirko, para que vayamos cerrando esta semana que viene potente, ¿qué rol irán a seguir jugando estos símbolos que están surgiendo, ¿no? Los encapuchados y la lucha contra los encapuchados, los activistas, el rojerío que le llama Tejeda? ¿Y van a jugar algún rol más? Están jugando, está levantando su lugar. El gobierno ha logrado sacar de la primera lugar de la Cámara los rostros de los dirigentes, la gira Europa de la Confech, las manifestaciones alegres y pacíficas, y ha instalado el tema de los encapuchados, con un fuerte apoyo mediático, ¿no? Y eso lo beneficia. Entonces claramente van a ser actores de la agenda para el tiempo que viene. Le logró meter la puñal a los estudiantes en términos de que ellos están teniendo que responder con cambio a su lógica de movilizarse para ver si lo son los fines de semana o cómo controlar a los encapuchados. Les dejó la pelota en la cancha, ¿no? Y el gobierno está apostando además a estos días que vienen las elecciones en la Federación, y hay un punto importante que esta semana son las elecciones en la Católica. Y ahí hay una apuesta importante de toda la derecha por que el gremialismo derrote al movimiento que representa a Giorgio Jackson. Fue ahora el nombre. Son todos nombres raros. Pero claro, por lo emblemático, por lo que es la Católica, la universidad forma ahora los líderes. Entonces ahí está parte de una batalla importante. El gobierno y la derecha se pueden anotar un gran triunfo si logran que Jackson... Yo lo veo poco probable. Tú sabes que en Derecho, en la Católica, que era el gran bastión del gremialismo, es decir, de la UDI, perdieron la elección. Veremos. Hay una agenda país
que se está jugando en la Católica. Qué curioso esto, ¿eh? Una universidad chica que a lo largo de la historia ha hecho ha vivido estos momentos emblemáticos de ver lo que pasa ahí, qué puede pasar después en la Pero sociedad. es que yo no ¿no? creo que sea una universidad chica, la Católica. Bueno, Es la universidad más importante, donde se forman, o sea, desde la Católica se producen las grandes transformaciones que hizo el régimen militar. sí, yo hablaba, Los Chicago Boys. hablaba a nivel numérico, a nivel los- simbólico importante, por O sea, supuesto. pero por lejos, Por supuesto. a la universidad donde egresan la gente que toma las decisiones en el país. Bueno, Esa es la realidad. No menoscabemos a los azules, por favor. En una parte de la Chile, pero hoy día la realidad que vivimos es producto de las cabezas formadas en la Católica. Para bien o para mal. ¿no? Exactamente, así Oye, es. Mirko, pero es curioso esto de los encapuchados que la inteligencia de Carabineros debe saber perfectamente cuáles son muchos de estos encapuchados. Muchos de nosotros sabemos porque incluso hay cámaras de canales de televisión que los han seguido, que han conversado con ellos. Una cosa, y te acuerdas uno que estaba haciendo agitación, oye, bien tapado, con fuego, y después casi como que ve el reloj, ¿eh? Como que había terminado su jornada laboral, oye, y se fue a tomar una cervecita en una fuente de soda por ahí cerca y lo siguió un canal de televisión. Bueno, imagínate, si eso lo puede hacer la prensa con toda la infraestructura que significa mover cámaras, ¿cómo los tendrán de identificados, Carabineros? Entonces, la pregunta que me surge a mí de eso es, ¿por qué no intervienen para terminar con esto? ¿Es porque le está sirviendo al gobierno? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. A mí me suena también, ¿eh? Porque Sí, es una absolutamente. manipulación de gente que son muy minoritarios. No tengo antecedentes para celebrarlo y no es mal pensado también, pero No, es, suena- parte es es razonable. parte como de las reglas del juego de estas cosas. Entonces yo creo que es razonable también para los que pertenecen al movimiento estudiantil en el verdadero sentido del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales de cambio, que no andan encapuchados, sino a cara descubierta, manos limpias, forzar al gobierno, obligarlo a desmantelar estos grupos de Es que no es fácil desenmascarados. porque no puedes contrarrestar la fuerza de la agenda televisiva. ¿Ah? Da lo mismo lo que tú digas, como cuña o lo que impele, ¿no? La imagen manda, estamos en la sociedad de la imagen. Es decir, los encapuchados y Luis Mariano Rendón y su gente están trabajando para el gobierno. Y yo creo que sí. Gracias, Mirko. Hemos vivido una nueva semana política. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao.